Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. John Newton fue uno de los más despreciables traficantes de esclavos de su tiempo. Capitaneó su propio barco, negrero, cometiendo todo tipo de fechorías, a tal punto que su tripulación lo aborrecía y lo consideraban un animal. A pesar de esto, las palabras de su madre, que murió cuando John Newton tenía solo 7 años de edad, seguían grabadas en su mente. Ella le había enseñado la Biblia con la fe y la esperanza de que John Newton algún día se apropiaría de esas palabras. Cuando ese momento llegó, John Newton estaba demasiado sucio como para creer que Dios podía perdonarlo. Sin embargo, experimentó la gracia y misericordia de Dios, de tal forma que se convirtió en un pastor y compositor de himnos cristianos. El himno más cantado de John Newton es el que cuenta su historia de conversión al Señor. Dios no deja a nadie carente de oportunidades para que así alcance su propósito y sus promesas. Hoy compartiré sobre una nueva oportunidad. El profeta Zacarías descendía de una de las tribus de las familias sacerdotales de la tribu de Leví. Después de experimentar 70 años de cautiverio, 70 años de esclavitud, el pueblo de Dios estaba en extrema pobreza. Venían de ser prisioneros a un nuevo comienzo. Había apatía espiritual, desesperación debido a las presiones de sus enemigos y desaliento. Zacarías nació en Babilonia durante el cautiverio. Pertenecía a una de las familias importantes e influyentes dentro del pueblo de Israel. Dios, a través de Zacarías, se dirige a un pueblo que en su mayoría habían nacido y habían sido criados en la esclavitud. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento porque quería derramar esperanza, misericordia y bienestar. El nombre de Zacarías significa de quien el Señor tiene memoria. Dios no se había olvidado ni de Zacarías ni del resto de su pueblo, porque Dios no deja a nadie carente de oportunidades, para que así alcance su propósito y también sus promesas. Leamos en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, versículo 1 al 14, en la Nueva Biblia de las Américas. En el año 4 del rey Darío, vino la palabra del Señor a Zacarías, el 4º día del mes 9, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Rehem, Melet y a sus hombres a implorar el favor del Señor y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas: ¿debemos llorar en el mes 5 y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años?
Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor, y el Neguet y la tierra baja estaban habitados? Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías: así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen, cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Ellos convirtieron en desierto la tierra deseable. Ellos tenían una relación incorrecta con Dios. El pueblo quería saber si debían continuar ayunando después de tantos años de estar haciéndolo, desde antes del cautiverio hasta ese momento. Y por eso envían una comitiva que los representaba a todos a preguntarle a los sacerdotes y a los profetas: ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? El pueblo consideraba estar actuando bien con todo esto. Ellos creían estar bien, el ayunar de la forma en que lo hacían y al consultarle a sus líderes espirituales, pero no era así. Zacarías es enviado por Dios a decirles: ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? Dios les muestra a través del profeta Zacarías que el ayuno que ellos realizaban no tenía ningún valor, solo era una costumbre, una ruina silenciosa, abstinencia de alimentos por un día, pero el resto de los días se olvidaban de Dios, vivían el resto de los días en desobediencia a Dios, en desobediencia a su palabra. Zacarías 7, del 4 al 7, en la Nueva Biblia de las Américas nos dice: entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y en el séptimo mes durante esos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades de su alrededor, y el Neguet y la tierra baja estaban habitados? Ayunaban para ellos mismos, antes, durante y después del exilio. Vivían en remordimiento, es decir, en 360 grados, no en arrepentimiento, es decir, en 180 grados. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es ese sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y la intranquiliza. La culpabilidad es una emoción. También remordimiento es esa inquietud, ese pesar interno que queda después de realizar una mala acción. Es un reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos haber cometido. Es decir,
es vivir en 360 grados, en un círculo vicioso, dando vueltas, regresando al mismo punto de inicio, como que no hemos avanzado nada. Por eso vemos la gráfica del remordimiento, que es 360 grados, es estar en un círculo vicioso. Pero Dios esperaba de ellos, su pueblo, no remordimiento, sino arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es ese imán que atrae a Dios. Es un sentimiento de culpabilidad más cambio de dirección. Es la conciencia del mal cometido unida o sumándole el propósito de repararlo. Es decir, vivir en 180 grados. Un cambio total de dirección, cambio total de forma de pensar, sentir y decidir y actuar. Y cuando no ayunaban era igual. Lo hacían para ellos mismos, antes, durante y después del exilio. Hoy el ayuno está de moda, solo con propósitos de salud y estética. En Europa hay clínicas de ayuno, en un ambiente agradable a la vista y al cuerpo. Es como estar en un hotel 5 estrellas o en una clínica 5 estrellas, con todos los miquis habidos y por haber. Hay cristianos que por esas razones equivocadas sí ayunan, pero no por las espirituales. El ayuno es para cumplir el propósito de Dios, es un arma espiritual que en determinado lapso el Espíritu Santo nos guía a usar con un propósito espiritual, aunque los resultados no solo son espirituales, sino que hay resultados físicos internos y externos. Produce salud y regeneración física. El verdadero ayuno nos dociliza. Escucha bien esto, el verdadero ayuno nos dociliza para obedecer a Dios en todo. Una relación incorrecta con Dios nos lleva a tener una relación incorrecta con nuestro prójimo. Afecta su entorno natural, el entorno humano. Leamos allí en Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 14 en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos con otros. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Ellos estaban fallando en 3 cosas. La primera cosa en que estaban fallando es que no juzgaban conforme a la verdad. Encontramos en esta frase que la palabra juzgaban viene de la palabra zafat, de una raíz que significa juzgar, pronunciar sentencia en pro o en contra, implicando vindicar o castigar. También encontramos en esta frase la palabra conforme, que es la palabra mishpat en hebreo, propiamente veredicto, favorable o desfavorable, pronunciando judicialmente sentencia. También encontramos aquí, en esta frase, la palabra verdad,
que es la palabra emet en hebreo, que significa estabilidad, figurativamente, ciertamente, verdad, confiabilidad, veracidad, fidelidad, rectitud, seguridad, verdadero. Juzgar en esta frase es un término legal de alguien que ocupa una posición de autoridad en casa, en la familia, posición de autoridad en el trabajo, una posición de autoridad en el gobierno, una posición de autoridad en la empresa privada, una posición de autoridad en cualquier lugar y grupo. Debían pronunciar sentencia correcta a favor o en contra, sin sesgo o favoritismo personal, basados en el carácter de la palabra de Dios, en el carácter de Dios, con rectitud, de una manera confiable, firme, veraz, inspirando seguridad. Leamos qué nos dice en Deuteronomio 16, versículo 19 al 20 en la Nueva Biblia de las Américas. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Se requiere de una mente tranquila, en paz, en armonía, fundamentada en una verdad absoluta para poder tener un buen criterio. La segunda cosa que ellos habían fallado a Dios es que no tenían piedad. La palabra piedad que encontramos aquí es rakham en hebreo, que significa compasión, significa vientre, como acariciando al feto por implicación, afecto, compasión, corazón, entraña, gracia, misericordia, piedad. Dios esperaba que tuvieran un trato cálido, tierno y amable entre ellos, no egoísta, no frío, no grosero, no tosco e indiferente. No solo se trata de recibir un buen trato de los demás, sino de brindar un buen trato a los demás. La persona abusada, moral, espiritual, emocional, mental y físicamente abusada de cualquier forma, se vuelve también un abusador. Y todos, de alguna forma, hemos sido abusados por alguien. Y para romper ese círculo vicioso, interminable de abuso, debemos permitir que el Espíritu Santo sane nuestros corazones a través del perdón. Entrar al círculo virtuoso de perdonar y ser perdonado. ¿Sabe por qué? Porque no somos animales, debemos humanizarnos. Leamos qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, en la Nueva Biblia de las Américas. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. También nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, en la Nueva Biblia de las Américas, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. El mandamiento de Dios desde el principio de los tiempos hasta hoy es que nos amemos unos a otros. La falta de ternura, la falta de perdón, de amabilidad, el abuso de autoridad, el ser egoísta, frío, grosero, tosco e indiferente hacia las personas que Dios en su infinita gracia nos ha dado como parte de nuestro mundo, es quebrantar el mandamiento de Dios en el hogar, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Te hago la pregunta, ¿tienes cónyuge, hijos e hijas, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas,
suegros, suegra, yernos, nueras, nietos, nietas, abuelos, abuelas, cuñados, cuñadas, amigos, amigas. ¿Tienes compañeros de estudio o de trabajo o vecinos? ¿Eres parte de una congregación? ¿Tienes hermanos, hermanas en la fe, líderes espirituales? Entonces Dios dice, sean afectuosos unos con otros, prefiéranse unos a otros, darles prioridad en tu vida. Dios espera que tengamos con los demás un trato cálido, tierno y amigable, no egoísta, no frío, no tosco, no grosero, no indiferente. La tercera cosa que habían fallado ellos es que no hacían misericordia. ¿Y qué es misericordia? Tenemos tres palabras que se entrelazan aquí en este pasaje de Zacarías 7. Gesed, que significa bondad, belleza, amor, benevolencia, agradecimiento, benignidad, clemencia, consolar, fidelidad, cosa execrable, gracia. Está la otra palabra, hasad, que significa agachar el cuello solamente en cortesía a un igual, ser amable. Y está la otra palabra, hanán, que es doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, moverse a favor mediante petición, amigablemente, compadecerse, dar favor, rogar, suplicar. Misericordia es brindar una segunda oportunidad, o brindar otra oportunidad o una nueva oportunidad. Es inclinarse a un inferior amablemente, es brindarle gracia, un favor a alguien que no lo merece. Leamos qué nos dice Mateo capítulo 5 versículo 7 en la Nueva Biblia de las Américas. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. No solo se trata de esperar recibir, que otros te ayuden. Se trata de dar, de ayudar a otros. El secreto está en dar, es mejor que recibir. Cuando hacemos el bien a otros, es tu oportunidad de Dios para bendecirte. La bendición no es para quien ayudas. La bendición de Dios es para ti que le ayudas. Dios espera que sus hijos brindemos continuamente misericordia a cada persona necesitada de forma tierna y amigablemente. Dios no deja por eso a nadie carente de oportunidades para que así alcance su propósito y sus promesas. ¿Cómo falló el pueblo de Dios en estas tres cosas que acabamos de mencionar? Oprimiendo al necesitado y desamparado. ¿Y quién era el necesitado y desamparado? La viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. La palabra oprimir que encontramos aquí significa presionar, defraudar, violar, agraviar, calumniar, cautivar, vejar, robar, hacer violencia. Y la otra palabra, asad, significa rencilla y altercar. Es interesante, me llamó la atención la palabra vejar. Vejar significa molestar, perseguir, maltratar con violencia. Vejación es un maltrato o violencia causada a una persona para herir su dignidad. Ellos estaban pensando mal en su corazón contra el hermano, contra su prójimo, violando los derechos de otros. No se trataba solamente de que no violaran los derechos de ellos mismos como esclavos, sino que ellos no violaran los derechos de los que estaban sobre ellos. Aunque no lo expresemos con nuestras palabras y disimulemos en nuestras actitudes y acciones, Dios sabe lo que estamos pensando con respecto a nuestro prójimo. ¿Qué pensamos de los de nuestra casa? ¿Qué pensamos de nuestro cónyuge?
¿Qué pensamos de nuestra propia familia inmediata o extendida? ¿Qué pensamos de la gente que está a nuestro alrededor, los vecinos, los amigos, compañeros de trabajo o de estudio? ¿Qué pensamos de nuestros hermanos y hermanas en la fe? ¿Qué pensamos de los líderes espirituales? Si estamos pensando bien o mal de ellos y de ellas. ¿Cómo violentamos sus derechos y dañamos la dignidad de ellos? Escucha bien esto que voy a decirte. Ni aún la verdad nos da el derecho de dañar la dignidad, de maltratar a ninguna persona. Y quiero repetírtelo, ni aún la verdad nos da el derecho de dañar la dignidad, ni maltratar a ninguna persona. Estas tres fallas, el que no juzgaran conforme a la verdad, no tenían piedad y no hacían misericordia, equivalía a no escuchar a Dios, a no obedecer a Dios. Nos dice Dios a través del profeta Zacarías, era volver la espalda, era no seguir a Dios, sino sus propias ideas y creencias, era tapar los oídos, no había interés en tomar en cuenta lo que Dios esperaba de ellos. Era poner su corazón como diamante para no oír la instrucción escrita, las palabras del Espíritu Santo a través de los profetas. Ellos no estaban practicando día a día el proceso de Dios. Hay 4 palabras hebreas en la Biblia que lo describen y yo lo llamo de esta manera: el propósito día a día de Dios, el círculo virtuoso, isbovedud, que significa instrucción, teshuvá, que significa arrepentimiento, tikkun, rectificación, ketubá, compromiso. Hablar de esto es hablar del proceso día a día de Dios, de ese círculo virtuoso. Le fallamos a Dios cuando oprimimos y pensamos mal contra nuestro prójimo. La relación incorrecta con Dios y el prójimo provocó que Dios no los escuchó cuando ellos clamaran. Dios los esparció por las naciones y las tierras de ellos quedaron asoladas y abandonadas. Nos dice ahí la Escritura, sin habitantes ni visitantes. Improductiva, se había convertido en un desierto. Zacarías nos dice, convirtieron la tierra deseable en desierto. La tierra de leche y miel era un desierto. Nuestra mala relación con Dios y con el prójimo, escucha esto, arruinará nuestras bendiciones, convertirá nuestra tierra de abundancia en desierto. Porque Dios no deja a nadie carente de oportunidades para que alcance su propósito y sus promesas. El profeta Zacarías inicia hablando en el capítulo 1 de su libro, Zacarías, no de la condición del pueblo, sino de la condición de Dios hacia el pueblo. Y nos dice ahí en Zacarías capítulo 1, versículo 16 al 17 de la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogeré a Jerusalén. Nos dice ahí el Señor, yo me he vuelto con misericordia. A Dios los iba a tratar bien, con misericordia a los suyos, a su familia, a su pertenencia.
nos dice aquí que los iba a tratar con misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es la palabra raham, que significa compasión, como quien acaricia al feto con afecto, con corazón, desde sus entrañas, con gracia. También esta palabra significa mimar, acariciar, querer, compadecer, ser clemente, ser misericordioso. Dios los iba a tratar, nos dice aquí la Escritura, con afecto. Les estaba ofreciendo nuevas oportunidades que traerían bendición a ellos. También les dice, la casa del Señor, el templo sería edificado. La vida espiritual colectiva sería restablecida. Y también les dice, la plomada que significa la esperanza, se extendería sobre toda la ciudad, sobre toda la gente en ese lugar. Porque Dios no deja a nadie carente de oportunidades para que alcance su propósito y sus promesas. ¿Recuerda usted a John Newton, de quien le hablé al principio? El hombre malvado dedicado a la trata o al tráfico de personas y después convertido al Señor en pastor y compositor de himnos. Su encuentro con la misericordia de Dios y el perdón de Dios le llevó a escribir uno de los himnos más cantados hasta hoy, que posiblemente usted ha escuchado o tal vez lo ha cantado: Sublime gracia, sublime gracia. Y este canto dice así, uno de sus párrafos: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas veo ya, perdido, y Él me halló. Porque Dios no deja a nadie carente de oportunidades para que alcance su propósito y sus promesas. En este momento es propicio para que inclinemos nuestro corazón a Dios en adoración y en oración. Oremos juntos en este momento. Dios y Padre eterno, en quien toma nombre toda persona y familia, gracias por no olvidarte de mí y de las personas que tú me has dado como bendición. Ellas son tu oportunidad para mí. Gracias por mostrarme hoy tu misericordia, por no dejarme carente de oportunidades, por cumplir tu propósito y tus promesas en mí. Señor, me arrepiento por no juzgar conforme a la verdad, por no tener piedad y no hacer misericordia con cada persona que lo ha necesitado. Decido perdonar, Señor, a quienes me han dañado y pedir perdón a quienes yo he dañado. Hoy, Señor, y día a día me volveré a ti para caminar en tu proceso, en tu círculo virtuoso. De gracia he recibido de ti, de gracia daré a los demás. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar mi corazón con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia, por hacer cambio de historia y destino en mi vida. Oh, mi maravilloso Salvador y Señor Jesús. Amén y amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, recuerda
reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy